Buenas noches, bienvenidos a este especial del Gobierno Responde, los retos y logros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante estos 8 años. Comenzamos. La salud ya no es un lujo, es un derecho fundamental y hoy el 96% de los colombianos está cubierto por el sistema de salud, con acceso a tratamientos para todas las enfermedades. Asimismo, el plan obligatorio unificó los beneficios del régimen subsidiado y contributivo y Javier Restrepo al respecto nos escribe a través de nuestras redes sociales. ¿En qué aspectos principalmente progresó el sistema de salud en el país? Yo quisiera resumir 5 de los principales logros y voy a empezar por un tema que ha llamado la atención del país, el control de los precios de los medicamentos, que le ha ahorrado al sistema de salud y a los colombianos casi 5 billones de pesos en los últimos 6 años. El segundo tiene que ver con la mejoría sistemática de todos los indicadores de salud pública, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el embarazo adolescente, la desnutrición crónica. Esos indicadores todos sistemáticamente han mejorado en los últimos 8 años. El tercero tiene que ver con la ley estatutaria en salud que consagra la salud como un derecho fundamental y es de alguna manera el mapa, lo que nos va a permitir consolidar la salud como derecho fundamental en nuestro país. El cuarto tiene que ver con el ordenamiento del sector. Nos ha tocado un proceso muy complejo de liquidación de EPS que no funcionaban, que estaban violentando el derecho fundamental a la salud en Colombia. Salud Cóndor, Selva Salud, Sol Salud, Caprecon, Humana Vivir, Saludcop. Este proceso de depuración sectorial que ha sido tan complejo. Y el quinto, yo creo que hemos avanzado en algunos debates fundamentales de salud pública, el debate de la eutanasia, el debate sobre los derechos de la mujer, el debate de los impuestos saludables, el debate del uso científico y medicinal del cannabis. Yo creo que esos son 5, entre muchos logros, simplemente un resumen apretado. En 2010, éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de 1.000 medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. Y el sueño de tener casa propia se ha empezado a cumplir. Algunos de los más necesitados han recibido casas gratis y muchos otros han podido comprarla con créditos y subsidios. 1.800.000 familias tienen hoy su vivienda propia, reduciendo así el déficit habitacional a casi la mitad. 6.800.000 colombianos que no tenían acceso a agua potable, 7.400.000 compatriotas que no contaban con alcantarillado y 3.400.000 hogares que no tenían gas natural domiciliario los recibieron por primera vez. Un tema de todo el interés y Dayana Castillo al respecto pregunta. ¿Cómo se beneficiaron los colombianos en el tema de vivienda durante este gobierno? Bueno, primero, esto es histórico, así le duela a muchos que no les gusta que digamos eso. El presidente se había comprometido a hacer iniciación de viviendas en 1.500.000, pero lo más importante es que llegamos a 1.750.000, muy por encima de lo que había presupuestado el presidente en los 8 años, pero además muy lejos, más del 70% de lo que había hecho el gobierno anterior. Igualmente en la parte de vivienda gratuita, el presidente había pensado en 100.000 viviendas gratis, dijeron que eso era imposible de lograr y lo más importante fue que llegamos a 275.000, tanto urbanas como rurales, 134.000 en el ministerio en la parte urbana, 95.000 en el Ministerio de Agricultura y 46.000 en el Fondo de Adaptación. Esto es una cifra de verdad maravillosa. Y en cuanto a cómo hemos también cerrado la brecha de vivienda, tengo que contarles que la meta que tenía el presidente de los 8 años era terminar con el 5.5 de déficit habitacional y vamos a terminar por debajo del 5, ya que la cifra del 2017 fue del 5.2. Así que esto es unas cifras realmente importantes, donde con estas cifras estamos consolidando la paz en el territorio colombiano y además generando riqueza, empleo y desarrollo. Colombia no tenía un programa de viviendas urbanas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. Cumplimos. Y el presidente Juan Manuel Santos hizo de la educación uno de los 3 pilares fundamentales de su gobierno para garantizar igualdad de oportunidades a todos los niños y jóvenes y también como el camino para construir la paz en nuestro país. Por ello, se decretó la educación gratuita en todos los planteles oficiales del grado 0 a 11 y se dejaron cientos de colegios y miles de aulas nuevas para poder implementar la jornada única. Sin duda, un tema de gran interés y Marlene Cárdenas nos escribe.
¿Cómo vamos a cumplir la meta de ser el país mejor educado en América Latina en 2025? Colombia ha venido avanzando en cumplir esa meta de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025 y lo hemos logrado a través de una serie de estrategias que tenemos que seguir fortaleciendo, en la que tenemos que seguir trabajando por muchos años más, como la de jornada única, para que los niños estén más horas en el aula de clase, como la de infraestructura educativa, tenemos que tener más y mejores aulas para los niños y jóvenes colombianos, y todo lo que tengamos que hacer con los maestros, los docentes colombianos, que son el corazón de la educación, nuestro programa Todos Aprender, las becas docentes. Pero esto no puede quedarse solamente en educación preescolar básica y media, también tenemos que seguir trabajando para que la educación superior siga avanzando en cobertura y en calidad, para que los jóvenes colombianos tengan oportunidades, tengan la posibilidad de cumplir sus sueños a través de una cadena de la educación que logre para ellos ser su fuente de desarrollo, pero también para que Colombia pueda seguir avanzando. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. Colombia es hoy un actor relevante y reconocido en el panorama internacional, con una imagen y una presencia fortalecidas. Los colombianos pueden viajar a muchos más países sin restricción. 77 países y 14 territorios no estatales no exigen visa para visitas de turismo. Además, el país es socio y fundador de la Alianza del Pacífico, el proceso de integración más exitoso en América Latina, y por otra parte propuso y promovió los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además se convirtió en protagonista en la lucha contra el cambio climático. Rosmira Laguna al respecto formula esta pregunta. ¿La imagen de Colombia en el exterior cambió durante estos 8 años? Eso ha sido el gran cambio que hemos hecho en estos 8 años, ha sido mostrar una Colombia distinta, una Colombia que ya no es solo el tema de drogas, de violaciones a los derechos humanos, que era lo que traíamos, ¿no? Donde la gente veía la inseguridad, a una Colombia en que ven un país lleno de oportunidades, con un tema que la verdad uno cambia percepciones, pero para que se cambien percepciones hay que cambiar realidades, y la realidad del cambio de la paz es fundamental. O sea, en eso yo creo que el mundo nos ha acompañado, el mundo ha sido partícipe de todo lo que fue el proceso de paz, y en eso también radica mucho ese cambio de imagen hacia afuera, un país que está pensando en cómo mejorar sus niveles económicos, cómo mejorar sus niveles de desarrollo, cómo tener gente más educada, cómo llegar a más sitios con fibra óptica y banda ancha, cómo realmente hemos trabajado en estos 8 años para que el país cambie. Si el país cambia, la imagen cambia. En eso uno nunca se le puede pensar que es una cosa separada de la otra. Lo que pasa es que teníamos un peso muy grande en seguridad de muchos años, en donde nos veían pues como un sitio muy inseguro, y yo creo que ese fue un cambio trascendental. Lo vemos en el número de turistas que están llegando. Estábamos en una cifra de 1,5 millones, 1.600.000 en el 2010 para una cifra que estamos cerrando ahorita casi 6 millones o pasando 6 millones de turistas, y yo creo que eso pues ahí nota uno esa diferencia. Entre los años 2010 y 2017, el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4.200.000 nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. Y en los últimos 8 años, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hizo una verdadera revolución digital que tiene hoy al 96% de los municipios conectados a Internet y a millones de colombianos haciendo negocios, aprendiendo e informándose. En 2010, solo 287 municipios estaban conectados con fibra óptica y hoy 1.075 de 1.122 municipios están conectados. Sobre este tema, Mercedes Vera formula la siguiente pregunta. ¿Se alcanzaron las metas en materia de conectividad? Pues transformar a Colombia con la conectividad, con la tecnología, conectar a todos y cada uno de los rincones del país y a los colombianos. Logramos pasar de 2.2 millones de conexiones en el año 2010 a tener más de 30 millones de conexiones de banda ancha en todo el territorio nacional, pero adicionalmente pasamos de tener 280 municipios conectados con fibra óptica a superar los 1.075.
Adicionalmente hemos entregado más de 3 millones de tabletas a los jóvenes estudiantes, niños y niñas de las escuelas y las entidades educativas públicas. Hemos hecho una gestión que realmente nos sentimos muy orgullosos, pero sobre todo nos sentimos absolutamente satisfechos de haber terminado esta gestión con el deber cumplido. En el 2010 no teníamos zonas Wi-Fi gratis. Este gobierno se propuso dotar de internet gratis 1000 espacios públicos en todo el país. Ya superamos la meta. Hoy tenemos más de 1300 zonas Wi-Fi gratis. Cumplimos. En materia económica, el presidente Juan Manuel Santos destacó que se deja una economía fuerte. Se entrega a un país con grado de inversión, con una inflación controlada y con una perspectiva de crecimiento para el año entrante que podría aproximarse al 4%. Entre 2010 y 2017, la economía de Colombia creció a una mayor velocidad que la de América Latina y el Caribe, y además el sistema financiero permaneció sólido. En nuestras redes sociales, Francisco Mejía nos escribe. Finalizando gobierno, ¿cómo está la economía colombiana? La economía está pasando por un momento positivo, favorable. Los indicadores todos apuntan en la dirección de que la economía está mejorando. Ejemplo, la confianza de los consumidores subiendo, la confianza de los empresarios, comerciantes, industriales, mejorando, la inversión en el país, la inversión extranjera aumentando. Todo esto debido a que ya logramos hacer el ajuste. Estamos completando ese ajuste después de la caída de los precios del petróleo. Después de ese ajuste han venido mejores tiempos, entre ellos la disminución de la tasa de interés, el total control de la inflación está en 3.1% y por supuesto también ha ayudado en estos últimos días que los precios del petróleo han mejorado. La economía va por buen camino. Entre los años 2010 y 2017, 5.400.000 colombianos salieron de la pobreza. Cumplimos. El Gobierno Nacional liquidó Ingeominas y creó la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, dos entidades que necesitaba el país para organizar el sector minero, darle mayor transparencia a los trámites, aumentar el conocimiento de nuestros suelos y así facilitar la inversión. Asimismo, se fortaleció el sistema eléctrico para convertirse en uno de los más confiables y sostenibles del mundo, más estable y con una cobertura más amplia. Y se logró llevar energía a más de 200.000 familias que viven en las zonas más apartadas. Jonathan Aguilar quiere conocer más detalles. ¿Cuál fue el reto del Ministerio de Minas? Construir sobre lo construido. Creo que para una industria de decisiones de muy largo alcance es importante usar lo que se hizo bien, cambiar lo que necesita ajustes y avanzar. El sector minero energético nos propusimos que fuera una de las locomotoras que empujaran la economía. ¿Y por qué es importante eso? Porque el sector minero energético es el principal generador de ingresos para el gobierno nacional y para los gobiernos territoriales. El sector durante estos 8 años creció de manera muy significativa en todos sus indicadores, en Producto Interno Bruto, en inversión extranjera, en producción, en el aporte que le hizo a las finanzas públicas, en el número de proyectos que financió vía la reforma que hicimos al Sistema General de Regalías, y esos fueron logros que se pudieron hacer gracias a las reformas que se hicieron en la década anterior, a las reformas que hicimos nosotros y a las que esperamos que la próxima administración siga empujando hacia adelante. En estos 8 años llevamos energía eléctrica por primera vez a más de 200.000 nuevas familias. 29.000 de ellas no tenían servicio por culpa del conflicto. Hoy tienen mejor calidad de vida gracias a la paz. Cumplimos. Y el Gobierno Nacional ha invertido en cultura un 165,4% más frente a lo asignado en el gobierno anterior, superando los 2,6 billones de pesos, que se ven reflejados en una infraestructura fortalecida, con políticas para conservar, proteger y proyectar su patrimonio cultural y con más oportunidades para sus gestores y creadores. También con una cinematografía y una industria cultural más dinámica y una gestión que está logrando hacer de Colombia un país de lectores. Este es parte del legado que Mincultura deja tras 8 años de gestión. Y Joao Zúñiga quiere ampliar esta información. En materia de cultura, ¿cuál fue el reto principal? Pues nosotros tuvimos varios, pero diría que hacer de Colombia un país lector. Creo que eso nos lo propusimos desde el primer día del gobierno y trabajamos en un plan integral.
dotaciones de libros para las bibliotecas públicas, conectividad para las bibliotecas públicas, construcción de 220 nuevas bibliotecas para todo el país, llegar a las zonas donde estaban los desmovilizados de las FARC con 20 bibliotecas móviles, a los corregimientos, a los lugares de verdad más apartados. Hoy Colombia aumentó su índice de lectura de manera muy considerable. Pasamos de 1.9 libros al año leídos por los colombianos a 2.9, de manera que el cambio es realmente muy significativo. Nunca antes se había puesto a disposición de los colombianos tantos libros como en los últimos 8 años. Cerca de 80 millones de textos escolares y de literatura están hoy en bibliotecas, colegios y hogares de escasos recursos. Y logramos una cifra histórica de lectura. Cumplimos. Colombia es hoy reconocida como un país que se destaca por su política ambiental y la protección de sus recursos naturales. Mientras en 2010 se tenían cerca de 13,5 millones de hectáreas en áreas protegidas, hoy se dejan 43 millones, sumando todos los páramos del país, los humedales declarados como zonas Ramsar y las zonas especiales de la Amazonía declaradas reserva forestal. Al respecto, Alexander Rodríguez quiere ampliar esta información. ¿Cuáles fueron los retos y logros en el tema de medio ambiente? El principal reto que tuvo el gobierno obviamente fue el de poder proteger la biodiversidad, proteger el agua de los colombianos para esta y las próximas generaciones. Y en ese sentido nosotros avanzamos sustancialmente en el aumento de las áreas protegidas, triplicamos el área protegida del país y otras formas de conservación, pasamos de 14 millones de hectáreas a 43 millones de hectáreas. Allí estamos protegiendo la diversidad, estamos protegiendo nuestra fauna, nuestra flora, pero también avanzamos en proteger el agua de los colombianos. No se había protegido ningún páramo, estamos dejando protegidos los 37 páramos del país. Además de eso, estamos protegiendo los humedales y asimismo estamos dejando al país con todos los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. Eso es un gran avance para esta y las próximas generaciones. En Colombia ningún páramo estaba delimitado. Hoy contamos con 30 ya protegidos y antes de terminar el 2018 se delimitarán los 7 restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Cumplimos. Y hace 8 años nuestro país tenía menos de 19 millones de personas con empleo y hoy son 22,5 millones, es decir, 3,5 millones de colombianos más con trabajo. La mayoría de estos nuevos trabajos, el 70%, son empleos formales con todas las prestaciones de ley. Y Jimena Gómez sobre este importante tema nos escribe. ¿Cuál es el reto del actual gobierno en equidad laboral? El principal reto de este gobierno es haber concebido 3.527.000 empleos que han sido muy importantes para el país durante estos 7 años. Empleos formales, 7 de cada 10, y por supuesto eso ha sido impresionantemente bueno para el país, generar empleo, llegar a la cifra más alta de formalidad registrada en Colombia y haber mejorado todas las entidades del sector. Recuerden que cuando el gobierno Santos recibió el país, Colpensiones tenía un atraso que giraba entre 2 y 10 años. Hoy una pensión la obtenemos en 1 mes y medio con todos los documentos listos. Eso es un gran logro de este gobierno. Creció Colombia Mayor, pasando de 424.000 adultos mayores beneficiados a 1.500.000 adultos. También un gran logro. Y en el SENA logramos que de cada 100 jóvenes formados, 68 estuvieran con un empleo digno. Al inicio del gobierno de cada 100 solamente 25 obtenían un empleo. Podríamos decir que esos 4 temas han sido muy importantes en el tema laboral, pero por supuesto tenemos una cantidad de logros importantísimos que implica mejor diálogo social, mejor empleo decente para el país y unas condiciones laborales que indican que los trabajadores mejoraron en este periodo presidencial. Entre el 2010 y el 2017, más de 3.500.000 colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos.
Y durante este gobierno se emprendió la revolución más grande de la historia en materia de infraestructura. Las regiones de nuestro país cuentan ya con más de 1.400 kilómetros adicionales de nuevas dobles calzadas. Se modernizaron y renovaron 91 aeropuertos y además se han intervenido 40.000 kilómetros de vías terciarias, beneficiando al campesinado colombiano y acercando las cabeceras municipales a los centros de consumo. A través de nuestras redes sociales, Miguel Espitia formula esta pregunta. ¿El gobierno actual deja el país mejor en infraestructura? Pareciera que los colombianos tenemos un complejo de inferioridad con respecto al tema de la infraestructura. Y como veníamos de ser uno de los países más atrasados en América Latina, hoy ya somos el quinto o el sexto país en avance en infraestructura en América Latina. Y yo lo que invito al presidente entrante, al ministro de Transporte entrante, es a que sigan trabajando intensamente, porque este no es un programa del gobierno del presidente Santos. Si bien es cierto, el presidente Santos en la historia de Colombia es el que más dinero ha invertido en infraestructura, también es cierto que esto lo dejamos para que el gobierno que llega siga adelante. Y a la gente lo que le quiero decir es, vean las obras que están haciendo, salgan y recorran el país. Dificultades tenemos, vamos a seguir teniendo, porque nos estamos precisamente acercando a ser uno de los países más eficientes en América Latina. Y espero que a la vuelta de unos 3 años, con lo que se está haciendo hoy, solo con lo que se está haciendo hoy, ya seamos el segundo o el tercer país en América Latina en infraestructura. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018, tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. El sector defensa, con sus fuerzas militares y la Policía Nacional, ha sido un pilar fundamental en el propósito de construir paz en Colombia. Luego de más de 50 años de conflicto, la paz es la victoria y esto se traduce en múltiples beneficios para los ciudadanos y también para los mismos uniformados que han luchado para defender el territorio. Los esfuerzos adelantados en el plano operacional han venido produciendo resultados contundentes y constantes. Cada día se incrementan las medidas para proteger a la población, para acabar con las bandas criminales y también para apoyar los procesos de construcción de paz que adelanta el Gobierno Nacional en el territorio. David Maldonado, sobre este sector, pregunta. En seguridad y defensa, ¿cómo avanzó el país? Bueno, definitivamente sacar adelante el proceso de paz, cosa que fue posible en primer lugar por la perseverancia del presidente Santos, que en una manera admirable jugó todo su capital político a sacar adelante una iniciativa en la que se había fracasado muchas veces y de manera grave en el pasado. Y en segundo lugar, gracias a un esfuerzo monumental de la fuerza pública, que pues puede hoy todo soldado de policía de Colombia decir, yo contribuí con la victoria a la paz. Ese yo creo que fue el reto más grande y hoy superado, como lo hemos visto en el transcurso de estos últimos meses, especialmente cuando hay elecciones. Con la restitución de cerca de 300.000 hectáreas, más de 38.000 víctimas del conflicto armado en Colombia han podido regresar para sembrar y poner a producir sus tierras. Con justicia reactivamos nuestro campo. Cumplimos. Y durante esos 8 años se robusteció la rama judicial ampliando el presupuesto anual en 119%, lo cual permitió la creación de 8.500 cargos para descongestionar la justicia y la adecuación de despachos judiciales y salas de audiencia. Además, se ha fortalecido el ordenamiento jurídico para lograr una justicia oportuna, rápida y cercana a la gente. También se generaron las herramientas legales para implementar el acuerdo de paz, en especial la creación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y las instituciones que la conforman. Mario Mejía nos escribe esta inquietud. ¿Cuál fue el reto del Ministerio de Justicia en este gobierno? Hubo 2 retos en materia de justicia. El primero es el acceso a la justicia y el segundo, una reforma estructural del sistema de justicia. En cuanto al acceso a la justicia, se logró cumplir con creces toda vez que se dejaron funcionando en estos 8 años por primera vez 113 casas de justicia, 113 sistemas locales de justicia, 44 casas de justicias adicionales, en fin, se hicieron muchos mecanismos
que facilitan el acceso de los ciudadanos a la justicia. Y un reto que queda pendiente, pero sin embargo algo muy importante se hizo, es la reforma estructural a la justicia. No obstante, en este gobierno se expidieron precisamente el Código General del Proceso, asimismo el Código Contencioso Administrativo, de manera igual muchos actos legislativos que permitieron la implementación de la paz. Se hizo una reforma también a la justicia, aún faltan algunos aspectos, algunos puntos que ya ha señalado el presidente y que vamos a dejar, bien sea en el momento del empalme o bien sea radicados el 20 de julio. Pero se hicieron grandes logros desde el punto de vista de que fue un componente grueso normativo y en materia de acceso a la justicia se ha permitido un acercamiento del ciudadano a la justicia. Más de 12 billones de pesos invertidos en obras han permitido que 10 millones de colombianos en riesgo ante desastres naturales estén hoy en lugares protegidos. Prevenir riesgos es nuestra mejor inversión. Cumplimos. Y Colombia se convirtió en potencia deportiva regional con campeones de talla mundial en muchas disciplinas. El Gobierno Nacional aumentó la inversión en infraestructura deportiva y recreativa, así como los programas para entrenamiento de atletas de alto rendimiento. La disponibilidad de recursos también aumentó, pasó de 140.000 millones de pesos en 2010 a 561.000 millones en el 2018, y Ana Milena Correa nos escribe al respecto. ¿Cuál fue el principal reto del gobierno en materia deportiva? El principal reto fue el alto rendimiento, pasar de implementar el programa Deportista Apoyado y el programa Supérate Intercolegiados, que conectó los niños y los jóvenes, o sea, el talento y la reserva del deporte colombiano con el deporte de alto rendimiento. Dentro del programa Deportista Apoyado, tener a los deportistas con un incentivo mensual, con un incentivo cada que se ganan una medalla, pagándoles entrenadores hasta internacionales, porque en el caso de los medallistas olímpicos todos tienen entrenador, sino internacional, entrenador personal. Hemos mejorado muchísimo el posicionamiento en los grandes eventos internacionales, en los suramericanos, que hace 4 años nos dobló Brasil. Hoy estamos a 2 medallas de Brasil y esperamos ganar los suramericanos. En los bolivarianos recientemente pues obtuvimos unos resultados maravillosos. Y vamos, a partir del 19 de julio, a vivir los mejores centroamericanos y del Caribe, que van a ser en Barranquilla, y donde vamos a ratificar que somos una potencia sur y centroamericana. Así que en el alto rendimiento un esfuerzo inmenso, y en la infraestructura deportiva hubo una inversión de 1.700.000 millones, jamás en la historia. Más de 1.100 escenarios deportivos hemos hecho en todo el país. Renovamos la infraestructura deportiva de alto rendimiento de Barranquilla, de Santa Marta, vamos a renovar la de Cartagena, y hemos hecho en muchas ciudades del país grandes eventos internacionales como el Mundial de BMX en Medellín, el Mundial de Ciclismo de Pista en Cali, los Juegos Mundiales en Cali, los Bolivarianos en Santa Marta. O sea, el deporte durante estos 8 años ha sido lo mejor que le ha podido pasar a nuestro país, el rendimiento y lo que se ha demostrado. Hemos construido y mejorado 1.112 escenarios deportivos en todo el país, con una inversión sin precedentes. Y en estos 8 años logramos el número de medallas más alto de nuestra historia. Cumplimos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, resaltó las metas alcanzadas durante los últimos 8 años en materia de atención a los niños y adolescentes y subrayó que ello es invertir en el futuro de nuestro país. Más de 1.300.000 niños reciben atención integral. Además, se construyeron cerca de 250 centros de desarrollo infantil, 4 millones de niños fueron afiliados al sistema de salud y la cobertura de vacunación infantil superó el 95%. Norby Constanza Galindo nos pregunta. En temas de primera infancia, ¿cuáles fueron los retos? A ver, desde que arrancamos en el 2010 con el presidente Juan Manuel Santos, uno de los temas que fue prioritario siempre fue la atención integral a la primera infancia. Y empezamos con una comisión intersectorial,
arrancamos todo el proceso de coordinar con todas las entidades cómo podemos atender a esos niños de una manera integral. Y hoy en día, en el 2016, logramos sacar la ley de primera infancia de 0 a siempre. Yo creo que con la ley de primera infancia, esa población entre 0 y 5 años de edad siempre se le puede garantizar esa atención, y yo creo que ese es uno de los logros más importantes que ha tenido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo 4 niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2.400.000 gratis. Cumplimos. Los principios de eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia fueron el eje transversal en todos los sectores de la política pública. Muy bien, y de esa manera finaliza esta emisión especial del Gobierno Responde. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y también por permitirnos llevar hasta sus hogares las respuestas a sus interrogantes y acercarlos a las iniciativas, programas y planes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hasta la próxima. Encontramos más de 2 millones de solicitudes con años de atraso en el viejo Seguro Social. En 2012 creamos Colpensiones. Hoy estamos al día y reconocemos las pensiones en un promedio de 45 días. Cumplimos.